La siguiente sección es presentada por Os de Neo. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo. Seguí tu plan. Ahora de 18 a 27 años. Para poder asumir ciertas posiciones y emitir ciertos pronunciamientos, tiene que haber una coherencia entre el pasado de la persona que asume tales posiciones y emite tales pronunciamientos con el contenido de esas posiciones y de esos pronunciamientos. Por ejemplo, posiblemente hay algo de razón en el enojo de Alberto Fernández o del gobierno actual con el documento que inmediatamente producido el aberrante asesinato de un hombre clave en unas tramas de corrupción muy grandes que se investigan en la Argentina, emitió un documento con un pronunciamiento demasiado categórico para estar tan cercano al hecho, fue demasiado inmediato para que ese documento de la cúpula de Juntos por el Cambio pueda parecer algo hecho con responsabilidad y con inteligencia. A mí personalmente, estando todavía tibio el cadáver de Fabián Gutiérrez, me parece que pronunciarse sobre esa muerte es irresponsable y negligente, lo que no quiere decir que todo el contenido de ese pronunciamiento sea descabellado. No, descabellado no es, pero es irresponsable y negligente pronunciarse a renglón seguido de producida esa muerte, con los poquísimos elementos que en ese momento había. Pero la reacción del gobierno contra ese documento de la oposición me parece que tiene una inmensa incoherencia, ¿no? Y que esa incoherencia le quita autoridad moral al gobierno nacional actual para pronunciarse en esos términos con el documento de la oposición. No puede calificar de canallesco, de inmoral, ese pronunciamiento al que yo califico, por el momento en que se hizo, de por lo menos irresponsable y negligente, yo. Pero el gobierno no puede calificar de canallesco y de amoral o de miserable un pronunciamiento de esas características, porque ese gobierno tiene en su interior y con un peso dominante a un movimiento político que es el que quiso atribuirle un desaparecido al gobierno de Mauricio Macri. El movimiento que quiso convertir a Santiago Maldonado en el desaparecido de Macri no tiene autoridad moral para descalificar en esos términos, en términos morales, canallesco, miserable, son términos que hacen a una actitud ética, moral, y no tienen autoridad moral. Los que inventaron la desaparición o los que quisieron convertir a Maldonado en un desaparecido del gobierno anterior no tienen autoridad moral para descalificar moralmente incluso un documento imprudente y negligente como el que impulsó y metió casi de prepo Patricia Bullrich. Del mismo modo, la justicia de Bolivia, a través de la Fiscalía General, incurre en una incoherencia que la invalida, le quita a la justicia boliviana autoridad moral para ese dictamen que ha emitido. Para la justicia boliviana, Evo Morales es un acusado de terrorismo, ¿no? Lo ha acusado de terrorismo. No es la primera vez que lo hace. Las veces anteriores no logró que la Interpol interpusiese las alertas rojas para la captura de Evo Morales, pero esta vez vuelve a la carga y señala que las grabaciones telefónicas en las que Evo Morales le da indicaciones a un dirigente boliviano de su propia fuerza política o del sindicalismo aliado para que hagan cortes de ruta que aíslen a las ciudades, y el hecho de que una frase supuestamente dicha por Evo Morales señalase que no entren alimentos a las ciudades, hacen que la Fiscalía General lo interprete como un acto terrorista y lo acusa de terrorismo. Tal vez tenga alguna lógica esa acusación. El problema es que la justicia de Bolivia
menos la Fiscalía General, no tiene autoridad moral para esa acusación contra Evo Morales. ¿Por qué no la tiene? Porque no acusó de terrorismo a los vándalos brutales, verdaderas hordas violentísimas que vinieron desde Santa Cruz y de Potosí, que respondían aparentemente a los liderazgos del líder potoseño Pumari, Marcos Pumari, y de Camacho, el macho Camacho, como le dicen, que presidía el Comité Cívico Pro Santa Cruz, ¿no? Fueron hordas brutales, ¿no? Que en el marco del caos que se desató tras la fallida elección, generaron un caos de violencia en el que hubo secuestros, hubo el linchamiento de una alcaldesa, la alcaldesa Patricia Arce Guzmán, de la localidad de Vinto, en el departamento de Cochabamba. No solo todo Bolivia y toda América Latina, el mundo entero vio cómo las hordas que respondían a Pumari y a Camacho, hordas venidas de Santa Cruz y de Potosí, lincharon a esa alcaldesa en las calles de Vinto, la embardunaron de pintura, le cortaron las trenzas, lo cual es un ataque cultural a la etnia a la que pertenece la alcaldesa Arce Guzmán. El mundo vio eso. Entonces, la justicia que no investigó a quienes respondían esas olas violentísimas que para derrocar a Evo Morales generaron ese caos en el cual secuestraron personas, atacaron a personas, amenazaron a personas, quemaron casas, quemaron viviendas, y nadie fue acusado de terrorismo. Nadie en la vereda que se levantó para derrocar a Evo Morales fue acusado de terrorismo. Esa justicia no tiene autoridad moral para hacerle creer al mundo que Evo Morales es terrorista. Tal vez Evo Morales merezca esa acusación. El problema es que esta justicia perdió la autoridad moral para hacerlo. Este tiempo en el que ya no importa la incoherencia y la falta de autoridad moral tiene algunos grandes protagonistas a escala mundial. Uno de ellos es Vladimir Putin. Vladimir Putin es uno de los personajes que más ha marcado este extraño comienzo del siglo XXI. Vladimir Putin acaba de reformar la Constitución de Rusia, y lo primero que salta a la vista es que con esta reforma constitucional ahora puede reelegirse y tiene la posibilidad de acceder a 2 mandatos más, con los que sumaría 36 años en el poder de Rusia, ¿no es cierto? Eso es lo que tapa todo el resto de la reforma constitucional, de la inmensa significación de esa reforma constitucional, por el hecho de los 36 años que va a gobernar si gana las elecciones, a la que la nueva Carta Magna le permite presentarse como candidato, porque van a ser 36 años. Si gobierna 36 años, va a superar el récord que tenía Joseph Stalin. Stalin fue el líder soviético que más tiempo gobernó en la era soviética, y gobernó 30 años. Por 6 años le va a ganar Vladimir Putin la permanencia en el despacho principal del Kremlin. Le va a ganar a Catalina la Grande, aquella emperatriz que hizo crecer el territorio de Rusia en el siglo XVII y llegar hasta el Mar Negro y el Mar Caspio. Bueno, gobernó 34 años, estuvo en el trono 34 años. 2 años más va a haber estado en el trono del Kremlin Vladimir Putin, si completa los 2 mandatos a los que puede acceder mediante su reforma constitucional. Solo va a quedar por debajo del récord de duración en el poder que tuvo el emperador Pedro el Grande. Pedro el Grande fue el que tomó ese territorio que ya estaba en crecimiento, lo había puesto en crecimiento el fundador del Estado ruso, Iván Vasilievich III. Pedro el Grande fue el que convirtió el Estado ruso en un imperio y lo hizo llegar hasta el mar de Barents, lo hizo extender hasta el Pacífico. Pedro el Grande gobernó más de 40 años.
Solo Pedro el Grande va a haber gobernado más que Vladimir Putin, y por eso de esta reforma constitucional eso es lo que más llama la atención en todo el mundo. Pero a mí lo que más me llama la atención no es que Vladimir Putin apunte a eternizarse en el poder, está en su genética política, sino que esa reforma de la Constitución es una radiografía ideológica del líder ruso. Este líder ruso es el que sostiene principalmente, el sostén principal del régimen chavista en Venezuela. Si no se cayó a pedazos el régimen chavista de Venezuela, en gran medida es por el apoyo de Vladimir Putin. Con el régimen chavista de Venezuela se identifican los populismos de izquierda dura y otras izquierdas duras que no son populistas, o sea, expresa a muchas izquierdas en América Latina. Bueno, el que sostiene a ese régimen que expresa a muchas izquierdas de América Latina es Vladimir Putin. Vladimir Putin es un protector del régimen cubano. En todas estas décadas que lleva en el poder, Vladimir Putin siempre ha apoyado y ha ayudado. Cuando todavía estaba Fidel Castro, después cuando quedó su hermano Raúl Castro en el poder, y ahora que el presidente es otro, pero que sigue siendo Raúl Castro como secretario general del Partido Comunista Cubano quien gobierna. Cuba, la actual Cuba, sigue teniendo como principal protector, y desde hace 20 y pico de años, al hombre que está en el Kremlin, Vladimir Vladimirovich Putin. En esa constitución, en la reforma de Putin, establece, por ejemplo, que Dios existe. La Unión Soviética tenía un artículo, fue la primera constitución que estableció por artículo que Dios no existía. Eso es absurdo, una constitución no tiene por qué pronunciarse sobre la existencia o no existencia de Dios, ni por una cosa ni por la otra. La Constitución soviética establecía que Dios no existía, la Constitución de Putin establece que Dios existe. La Constitución de Putin, la que acaba de hacer aprobar en un referéndum, le da amplia influencia, le acrecienta la influencia de la Iglesia Ortodoxa rusa. La Constitución de Putin establece que el matrimonio solo es entre el hombre y la mujer. O sea, la Constitución de Putin prohíbe el matrimonio igualitario. La Constitución de Putin tiene muchos elementos más que la muestran como una constitución ultranacionalista, imperialista. Se declara Rusia heredera de la Unión Soviética, y la Unión Soviética le importa en cuanto imperio, ese hinterland, un imperio en una región, ¿no? Rusia y las 14 repúblicas que la rodean, ¿no? Esa es la ideología geopolítica ultranacionalista de Alexander Dugin, que es uno de los ideólogos del ultranacionalismo ruso moderno. La constitución de Putin es ultraconservadora, y sin embargo Putin ayuda y mantiene regímenes como el cubano, como el venezolano, y es modelo de muchas izquierdas, por caso, en América Latina. ¿Importa la coherencia? Pareciera que no.